Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema de mucha actualidad, mis hermanos. Yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Estamos hablando acerca de la guerra de altares. La guerra de altares. En cada altar que exista, va a estar operando un sacerdote. Entonces quiero que por favor tome en cuenta esto. Cuando tú estás en adoración a Dios, cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón y te envuelves en una atmósfera de gloria y de gracia, estás ministrando la presencia de Dios, estás delante de un altar de adoración a Dios, el altar de Jesucristo. Y esto te lleva a oficiar como un sacerdote delante de Dios. Hablamos la última vez de esto. Cristo es la cabeza y Cristo es el sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote. Muy bien, entonces la iglesia debe operar como un cuerpo sacerdotal. El Señor nos dice, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y lo dice en Éxodo y lo dice también en Apocalipsis. Tenemos que entender cuándo es nuestra responsabilidad tocante a esto. Esto es bien importante poderlo ver de esa manera. No es el pastor, no es el ministro. Él es el sacerdote de esta casa. No. Si somos la iglesia, tenemos que operar como un cuerpo sacerdotal. Muy bien. Ahora bien, tú quieres entrar por sí mismo al lugar santísimo, no lo vas a poder hacer. Tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo por mí mismo no puedo entrar en el lugar santísimo. En Hebreos 9:24, escucha lo que dice la Escritura. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, por ti y por mí. Es por ti y por mí. Cuando tú comienzas a buscarlo, nuestro Señor está interviniendo en esta relación con el Padre. Solo el sumo sacerdote tiene acceso al lugar santísimo. Solo. Entonces, en el primer pacto, el sumo sacerdote fue Aarón. Y en el segundo pacto, el sumo sacerdote es Jesucristo. Y lo puedes leer en Hebreos 10:19. Escucha lo que dice la Escritura. Creo que esta enseñanza debemos de estarla martillando constantemente en el corazón de un pueblo, de una iglesia, de una congregación, para que conozca cuál es su responsabilidad. Dice Hebreos 10:19, por lo tanto, hermanos, puesto que tenemos de nuevo respecto al camino de entrada al lugar santo, por la sangre de Jesús. Escucha bien, tenemos entrada al lugar santo por la sangre de Jesús. Verso 20, el cual nos inauguró como un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Verso 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Con agua pura. Es el agua de la palabra. Purificándonos, lavándonos. Si nos vamos a acercar, escucha bien, a nuestro Dios, tiene que ser bajo sus condiciones. No podemos llegar simplemente así. Que nuestro corazón sea purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esto es un proceso de cada día, a cada instante. Ahora, ¿por qué nos está hablando de esto? Porque hay una guerra espiritual que tenemos que confrontar. ¿Sí? Hay una guerra espiritual que tenemos que confrontar. Y no podemos acercarnos al altar de Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo? Que hay muchos dioses y muchos señores. Que hay muchos dioses y muchos señores. ¿Qué dice 1 Corintios 8:5? 1 Corintios 8:5. Porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Escuche lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Verso 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Esta palabra es elocuente, por el cual existimos nosotros. Hay un solo Dios, escucha bien, y un solo Señor que es Jesucristo. No hay más. Todos los demás no existen. Sin embargo, se hacen ver como que fuesen dioses. Ya lo dice Pablo. Pablo dice, ciertamente hay muchos dioses y muchos señores. La declaración hecha por el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:5 tiene repercusiones profundas para el desempeño espiritual de la Iglesia de Cristo como sacerdocio del Dios Altísimo. Mis hermanos, el desempeño de la Iglesia no ha sido como el que Dios quiere. Han tomado espacio, han tomado poderes, sacerdocios extraños, altares extraños. Ahora bien, al declarar el apóstol Pablo, aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Con esa aseveración el apóstol está reconociendo públicamente, escucha, la existencia de otros seres espirituales con la capacidad de actuar como si fueran dioses. Escuche, tienen la capacidad de actuar como si fueran dioses. Muchos han sido engañados. Esto lo hace aunque en el verso anterior de 1 Corintios 8:4, escucha, aclara que en realidad solo hay un verdadero ¿qué? Dios. Solo hay un verdadero Dios. Con eso él da a entender que los otros dioses en el fondo no son Dios, sino que pretenden serlo. Y eso es una verdad, esos son dioses.
son seres espirituales criados por el verdadero Dios, que se rebelaron y quieren ser adorados como dioses. Esos son seres que intentan usurpar la posición y la condición del verdadero Dios. También hay otra cosa muy importante que se desprende de esta declaración del verso 4, y es que un ídolo no es nada. Escucha bien lo que está diciendo la palabra. Un ídolo no es nada. ¿Cómo es posible que se pongan a adorar un ídolo de madera, de duroport? Escuchen. Y les asignan deidades de paja. Escucha. Eso es que el hombre esté cegado por la oscuridad. Entonces, con esto Pablo está demostrando que era un gran conocedor de la operación de los otros sacerdocios. Hay otros sacerdocios, muchos de los cuales funcionan a través de invocaciones, utilizando ídolos como punto de contacto, como punto de invocación. Qué interesante es esto. Tenemos que ponerle atención. En realidad, el ídolo no es nada, es solo un pedazo de madera, de tela, de metal, de arcilla, de duroport, sin vida propia. Pero ese ídolo es el punto clave en una invocación que se realiza de acuerdo a las doctrinas de demonios o sacerdocios satánicos. Tenemos que abrir nuestros ojos a esta realidad ahora mismo. Ahora mismo, esto se ha proliferado de una manera grosera. Nuestra Guatemala ha sido afectada por eso. Nuestros gobernantes recurren a esos medios. Y ponga atención, no es el ídolo en sí el que tiene poder, sino un espíritu o demonio que, usando al ídolo como método de invocación, se manifiesta para hacerse adorar como si fuera Dios. Y la palabra lo dice en 1 Corintios 10, versos 19 al 21. Lo que nos está diciendo aquí es que atrás de un ídolo hay un espíritu inmundo. Y quien recibe la adoración es tal espíritu. Por favor, tenemos que abrir nuestro entendimiento. Ponga atención a esta palabra de 1 Corintios 10, 19. ¿Qué pues digo? Mira lo que está diciendo Pablo. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ellos tienen su propia mesa. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Se cometen graves errores y mucha gente que no está afianzada en su fe tiene un problema y van y recurren con una hechicera, con un centro de hechicería. Se van a sentar a una mesa de demonios y eso luego les trae consecuencias. Y de ahí viene un tema que es causa de las ataduras espirituales. No prosperan, hay enfermedad, hay conflictos, hay muchas cosas que comienzan a ocurrir. Tenemos que poner atención a todo esto. Si alguien ha recurrido a esas mesas, se tienen que confesar como pecado. Fueron a hacer un pacto, se fueron a comprometer. El reino de las tinieblas, como el reino de la luz, se mueve a través de pactos.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Es un régimen de derecho. El reino, escucha, tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas. Tienes que comprender esto. Cuando lo reconocemos y lo confesamos como pecado, porque esto pudo haber ocurrido con tus bisabuelos, con tus abuelos, con tus padres. Es una iniquidad que ha llegado y que se repite constantemente. Escucha, tenemos que examinar qué es lo que está pasando en nuestra casa y tomar decisiones radicales para quebrantar con todo eso. Muy bien. Los dioses, poderes sobrenaturales. ¿Me comprendes? Los dioses, poderes sobrenaturales. Cuando Dios libera al pueblo de Israel en Egipto, podemos apreciar claramente, escuchen bien, que eso fue una batalla de sacerdocios, una batalla de altares y por consiguiente una batalla de dioses. Así no lo vemos a pesar de que leemos la historia y no lo logramos entender. En el libro de Éxodo, vamos, usa tu Biblia. En el capítulo 12, verso 12 dice, el Señor declara, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo, el Señor. Al decir dioses, espíritus, potestades de las tinieblas, con las cuales Egipto se podía sostener, sacrificando niños, teniendo sacerdotes para eso mismo. Esta batalla tiene dos frentes. Los primogénitos, los consagrados al servicio de los dioses. O sea, los que servían para las invocaciones a los dioses, los que ejercían sacerdocio. Y estamos hablando del sacerdocio en el reino de las tinieblas. Los dioses de Egipto. Estos son los poderes sobrenaturales que respaldan a Egipto. Decimos que los dioses son poderes sobrenaturales porque la misma Escritura así los denomina en el Salmo 97:7. Salmo 97:7. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses. Adórenle todos los dioses. Cuando habla esta palabra así, la Biblia de las Américas, que traduce Elohim por dioses, por poderes, le habla a estos dioses por poderes sobrenaturales. Salmo 97, verso 9. Porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Si vamos a las bastardías de la Biblia de las Américas, que traduce dioses por poderes sobrenaturales. En ambos casos, la bastardía de la Biblia de las Américas traduce la palabra dioses por la expresión poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Esto quiere decir que bíblicamente los llamados dioses en esencia son poderes sobrenaturales, son ángeles caídos. Es por esa misma razón que en la confrontación, escucha, entre Moisés y Faraón, y esta ha sido narrada en Éxodo 7:11, este último
para hacerle frente al sacerdocio de Dios, mandó a llamar a los magos, a los hechiceros, a todos los poderes. Se le llamó a los sacerdotes que adivinan. O sea que aquí era una batalla que venía contra Moisés. Moisés se está presentando como un sacerdote de Dios, que va a chocar contra toda esa fuerza, estos poderes sobrenaturales que cubrían Egipto. En ese mismo pasaje de Éxodo 7:11 dice textualmente: y también los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. En cuanto a esto, las bastardillas de la Biblia de las Américas traduce la palabra encantamientos por ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Muy bien. Ahora, ¿qué son las ciencias ocultas? Son doctrinas de demonios, enseñadas para invocar a esos demonios, de los que Pablo dice que se hacen llamar dioses. Así no lo dice Pablo en la Escritura. Todos estos poderes se hacen llamar dioses y señores. Estos son luces y ángeles. En 1 Timoteo 4:1, ¿qué nos dice? Escucha 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Estamos en los últimos días. Escuche, estamos en los últimos días. Y tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Dejarnos dirigir por el Espíritu. Hay poderes que traen confusión a la vida de la iglesia misma. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de los dioses, podemos decir que son habitantes del reino de los cielos. Al preguntarnos a nosotros mismos, ¿y quiénes son esos dioses? ¿A dónde viven? ¿Desde dónde se manifiestan? Pero también desde dónde nos atacan. Tenemos que hacernos preguntas. El apóstol Pablo tiene una respuesta en Efesios 6:12, donde nos instruye. Y escucha, Efesios capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Pablo nos está haciendo una descripción en Efesios capítulo 6. ¿Contra qué peleamos? ¿Contra qué es nuestra guerra? Estos levantan altares, ponen sus sacerdotes, comienzan a ministrar a naciones, a pueblos, a gente. Todos estos están poseídos y dirigidos a través de ellos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. La iglesia tiene que poner mucha atención a esto. Esto indica que los poderes sobrenaturales o dioses se mueven desde los lugares celestiales. Hay un área de los cielos en la cual están operando. Nos lo dice Apocalipsis capítulo 12, que pronto vendrán hacia abajo. Pronto serán vencidos totalmente. Ahora bien, Dios mismo, por ser un espíritu, se manifiesta desde el reino de los cielos. Él se manifiesta desde el reino de los cielos.
todo eso ubica el trabajo del sacerdote en los lugares celestiales, puesto que la índole de su función lo obliga a relacionarse con la creación del principio. Fue una creación de seres espirituales que existen desde antes de la fundación de la tierra. ¿Y cuáles son las luces? La sabiduría. Las luces de la sabiduría. Y nos lo dice Proverbios capítulo 8. Escucha, esto se vuelve tan interesante y tan emocionante estudiar la Escritura. Pero, ¿de qué me sirve todo eso? La palabra dice que por causa de conocimiento es que mi pueblo perece. Y necesitamos tener conocimiento. Perdonen, pero somos muy perezosos. No nos gusta leer. Deseamos que nos den un mensaje en el cual nos pueda aclarar todas las cosas. Y no hay hombre capaz de poderlo hacer. Es el Espíritu de Dios que te va a hablar a tu espíritu y traerá revelación. Escucha, a veces el que está al frente sabe menos que tú. Y eso se vuelve un problema. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y Dios nos hablará. Si hablamos del reino de los cielos, escucha bien, el reino de los cielos, un régimen de derecho, es un régimen de derecho. En el reino de los cielos hay un ordenamiento legal para poder actuar. Hay un ordenamiento legal para poder actuar. Hay leyes espirituales que no pueden ser quebrantadas. El hecho de que Satanás no haya podido tocar a Job sin que Dios se lo permitiera, demuestra que hay un reglamento en los cielos. Cuando nuestro Dios presenta a Job, lo etiqueta de una manera maravillosa. Ya viste a mi siervo Job, que le está diciendo a Satanás, no hay hombre como él en la tierra. Perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué derecho podía tener Satanás en Job? Ninguno. Por eso no podía acercarse a Job. Tenemos que vernos a nosotros mismos y saber si yo estoy actuando como Job. Porque si estoy siendo atacado y tengo problemas es porque hay algún derecho legal que he permitido. El reino de los cielos se maneja como un régimen de derecho, es lo que estamos diciendo. Satanás no podía tocar a Job sin autorización, debido a que no tenía derecho para hacerlo. Asimismo, el Señor Jesús en Apocalipsis 3:20 también confirma, aquí lo confirma, la existencia de ese ordenamiento cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ni siquiera Dios mismo puede entrar al corazón del hombre si el hombre no se lo permite. ¿Comprendes? Todo esto quiere decir que el mismo Señor Jesús necesita que se le dé el derecho de entrar. Si no, no puede. No puede. Y no lo puede hacer legalmente, entrar en la vida de una persona. Lo mismo es en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas necesita permiso para que entre en una persona.
El mismo hecho de aceptarlo como Señor es otorgarle a Él la concesión de ser nuestro Señor. Por eso desde ese momento, Él tiene el derecho que nosotros mismos le concedimos, escucha, que nosotros mismos le concedimos de ser nuestro Señor, anulando así, en forma legal, cualquier otro señorío de demonios que estuviera rigiendo nuestra vida. ¿Cómo puede estar un demonio rigiendo nuestra descendencia? Es porque los bisabuelos dieron un permiso y lo otorgaron. Y pasa como una iniquidad. Lea el Salmo 7 del verso 10 en adelante. Esto es bien importante que lo podamos comprender. Mis hermanos, pasaremos en el próximo programa con otro aspecto importante que necesitamos ver, que es la invocación. Es la invocación. Esto es bien importante. Alguien me decía, hermano, ¿cómo es posible que en el reino de las tinieblas están invocando a espíritus inmundos? ¿La iglesia puede invocar? Sí, y lo vamos a verle. Tenemos que invocar a nuestro Dios. Y cuando invocamos a nuestro Dios, Él se hace presente. Le estamos permitiendo entrar en nuestra dimensión, en nuestro derecho. El enemigo utiliza todo eso. Así es. Y mis hermanos, estar siempre atentos y listos, con entendimiento y revelación. Prepárate para el siguiente capítulo. Esto es muy importante porque nuevamente lo estoy impartiendo. Ya lo hice hace mucho rato, pero quiero traerlo de nuevo para alertar a la iglesia. Padre, te damos gracias. Nos permite, Señor, insertar esta palabra y que sea de mucha edificación para aquel que la está escuchando. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, por favor síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también lo puedes hacer en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta el próximo programa. Bendiciones, mis hermanos.